Em, Listos. Bueno, comenzamos aquí en esta entrevista con AIDU México y el maestro Nazario Cuevas Martínez. ¿Cómo está, maestro? Esperamos que todo bien por allá. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí muy bien, contentos, emocionados de estar en este espacio para compartir ideas, para compartir propuestas, experiencias que aporten, que contribuyan pues, a resolver muchos cuestionamientos, preguntas que hay ahorita revoloteando en nuestras cabezas. Cuéntenos un poquito sobre usted, hacia dónde se ha dirigido su currículum y cómo ha sido que este ha enriquecido también su formación como maestro, me parece, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirles que ya cumplí 37 años como maestro y 30 años ante grupo con niños. Eh, Trabajé en todos los grados escolares, pero el grado que más me ha fascinado es primer grado, porque he considerado que los niños aprendan a pensar, que los niños aprendan a, a leer y a escribir, a interpretar la realidad del mundo. Es como el mayor doctorado que un maestro puede tener. Está en primer grado. Y ya estuve 2 años como auxiliar técnico pedagógico en la supervisión escolar y actualmente estoy como asesor técnico pedagógico en la jefatura del sector 08 de la columna de Matamoros. Esos son mis 37 años de experiencia como maestro. Y bueno, pues hace 41 años, una de las preguntas que dio inicio con mi experiencia y mi existencia como maestro es precisamente qué es la educación, para qué sirve la educación, cómo se educa, quiénes educamos. Esas fueron las preguntas que hace 41 años empezaron a hacer el cambio en mi vida. Y, y pues hace 41 años también empezamos a entender que yo solo podía hacer muchas cosas, pero que en colectivo, en equipo, era mucho mejor, era más rápido, era más económico en tiempo, en forma, y así es como fuimos construyendo el colectivo. Mi primer escuela es de la comunidad de San Juan Tepeucila, es la escuela Victoriano González. Ahí llegué y ahí descubrí que yo era un maestro comunitario, que había aprendido de mis maestras y mis maestros de la normal, que el maestro necesitaba estar integrado al pueblo, integrado a la comunidad, compartiendo con los muchachos, con los jóvenes. Cuando yo tenía 19 años empecé a dar mi servicio como maestros y, y pues tenía yo más amistad con los jóvenes de la telesecundaria que estaban a un ladito de mi escuela y me llevaba yo con ellos, pues ellos eran hasta más altos que yo. Entonces, allí empecé mi existencia pedagógica como maestro en la comunidad de San Juan Tepeucila. Y, y pues en estos 37 años de servicio he tenido 2 zonas escolares. He estado solo en la zona de Cuicatlán y luego ahora actualmente pertenezco a la zona de Tlacochahuaya. No soy un maestro que se anda cambiando cada año o que busca, no, sino más bien permanecer para ver el proyecto, para darle continuidad al proyecto, porque no es que uno sea imprescindible, pero necesitamos darle seguimiento al proyecto. Y entonces eso es lo que básicamente me ha mantenido en la escuela, en las escuelas en donde he estado. Y pues ser egresado de una normal, de un centro regional de educación normal, pues también me ha dado como ese aliento de sentirme normalista
de sentirme como con la obligación moral de dar servicio a la comunidad, de estar en la visión de he recibido todo esto que pedagógicamente soy de mi pueblo, de mi comunidad, y que siento el compromiso de hacer la devolución cultural, la devolución moral a mi pueblo. Por otra parte, nos comentaba de un colectivo y justamente en la parte de atrás tenemos colectivo de educación popular, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito más respecto a ello? Pues nos dimos cuenta que en equipo, en colectivo, era mucho mejor porque así contribuimos con ideas, contribuimos con análisis, aportamos reflexión y también llegamos a las propuestas. Y a partir de allí se fue construyendo el colectivo. Tenemos compañeros con los que hace 41 años estuvimos ahí en los círculos de estudios discutiendo, éramos pues jóvenes chamacos de 15 años y pues recuerdo a todo el equipo con el que empezamos, estudiando, leyendo, haciendo poesía, escribiendo. Recuerdo mucho que leíamos a Pablo Neruda, leíamos a poetas y escritores que considerábamos de pensamiento crítico, hacíamos círculos de estudios y así fuimos como construyendo la idea de que era necesario el colectivo. En esos tiempos era el círculo de estudios, era el grupo cultural, era la poesía, era aprender serigrafía, era aprender guitarra, era aprender a escribir poesía, ¿no? Y sobre todo a leer los teóricos de esos tiempos, contemporáneos de esos tiempos, que nos permitieran desarrollar nuestro pensamiento, porque si algo nos juntó a los jóvenes de esos años fue precisamente esa búsqueda, que no nos sentíamos como la generalidad, como que había algo en nosotros, había una chispa que nos movía bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? No podemos estar pasivos, no podemos estar quietos, tenemos que hacer algo. Y así fuimos, cuando ya nos integramos al servicio, empezamos igual a hacer colectivo de maestros hasta que le fuimos dando una forma como más orgánica y pues constituimos un cuadro de activistas de maestros y así fuimos organizando hasta que llegamos al colectivo de educación popular. Este colectivo pues tiene un antecedente que es la pedagogía Freinet, las técnicas Freinet tiene como antecedente, como una base didáctica, como una base pedagógica, hasta que llegamos finalmente a constituirnos como colectivo de educación popular, porque decíamos que si lo que hace la escuela no sirve a la familia, no sirve a la vida del niño, entonces, ¿en qué estamos contribuyendo? Pero después dijimos, no basta con que vaya la familia, la experiencia, no basta con que le sirva al niño, tiene que llegar a la comunidad. La escuela tiene que ir a la comunidad y la comunidad tiene que venir a la escuela. Y al final dijimos, entonces, esto es educación popular. La educación popular tiene principios. El primero es contribuir al desarrollo del pensamiento crítico. La educación popular también tiene como principio la transformación de la realidad, el hacer los cambios que nos permitan vivir en paz, vivir felices, vivir satisfechos, desarrollarnos como seres humanos, como personas, como seres comunitarios, que en las comunidades pues los vínculos y las relaciones sean fraternas, de ayuda mutua, y la educación popular pues contribuye, abona, gracias a las experiencias de muchos maestros en el planeta que trabajan y hacen la educación popular, pues bueno, como que allí
en ese pensamiento de la educación popular, es donde nosotros como que asentamos nuestros pies, nuestras manos, nuestras ideas, y por eso es que nos hemos llamado educación popular, porque hemos sostenido que la educación debe nacer del pueblo, porque el pueblo tiene mucho conocimiento, nuestros pueblos tienen mucha sabiduría, tienen muchas experiencias de organización, de autogobierno, de fiesta, de cooperación, de dar servicio, de dar tequio, de servirle al pueblo, de ayudar al enfermo, de felicitar al que se va a casar, de darle los parabienes a la autoridad, de ayudar en el trabajo de las otras familias. Entonces, a partir de eso, de ese pensamiento, de esos conocimientos que tienen nuestros pueblos, que todos los pueblos lo tienen, todos, absolutamente todos. Entonces la educación popular debe nacer de ese conocimiento del pueblo, pero además debe ayudar al pueblo a reconocer su cultura y los conocimientos, porque hay muchos que lo hacen, pero ya no lo ven como un saber, no lo reconocen como un conocimiento, pero sobre todo como un saber y como un conocimiento creado aquí en estas tierras por nuestros viejos abuelos, por nuestras abuelitas sabias, por nuestros ancestros, que es otro principio de la educación popular, ayudar a identificar, a reconocer, a valorar nuestra cultura. Muy bien, pues bueno, bastante resumido lo que yo supongo ha de haber sido un trabajo extenso de muchos años, ¿no? El concretarse completamente como un colectivo. En este sentido, bueno, todos y todas las personas que están siendo parte del colectivo fungen como maestros y aprendices, se podría decir. ¿Es así? Sí, en el colectivo hay maestros de todos los niveles educativos, de educación inicial, de preescolar, de primarias, de secundarias, de todos los niveles, y de tanto de los que llaman maestros de educación indígena como maestros de primaria formal. Y pues hemos visto que entre más diversa sea la preparación de los maestros, mientras más diverso sea el pensamiento de los maestros, mientras más diversidad de experiencias contribuyen, aporten los maestros, eso es lo que le da una riqueza al colectivo. Cuando compartimos toda esa diversidad de pensamiento, de experiencias, de formas de vida, le da riqueza al colectivo. En el colectivo, nosotros radicamos aquí en Oaxaca, y pues nos da mucho gusto que los maestros se acerquen, que sí tengan interés de participar, de tener como la necesidad de sentir de pertinencia al colectivo, de comprometerse en el colectivo, de dar su tiempo, de dar su experiencia, de hacer las aportaciones que se tienen que hacer para que el colectivo logre sus propósitos. El colectivo tiene su programa de trabajo. Hemos desarrollado nuestro proyecto y revisando principalmente lo que estamos haciendo de veras es educación, lo que estamos haciendo de veras sirve a la vida de los niños. Si sirve a la vida de los niños, ¿de qué forma sirve a la vida? ¿Cómo nos damos cuenta que en verdad el niño aprendió? ¿Cómo sabemos que eso que aprendió le sirve para resolver los problemas en su casa, de su comunidad? Y entonces esos principios nos han a estar como en la investigación permanente, pero primero de nuestras prácticas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para hacer una autocrítica y hacer las observaciones, pero también los agregados, las aportaciones y las correcciones a nuestras propias experiencias, que eso es como lo rico, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque el mundo no va a cambiar si yo no cambio. El primer referente para esta transformación y para este cambio es lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo organizo, lo que yo planeo, lo que yo ejecuto, lo que yo decido. Porque si yo no hago todo esto, pues entonces no sé quién soy. Aquí lo importante es tener conciencia de mi existencia como ser humano, pero también como maestro.
tener conciencia de, en verdad, soy un maestro, porque si yo no escribo nada, voy a consumir. Si yo no pienso nada, solo voy a consumir. Si yo no produzco nada, entonces voy a consumir. Entonces necesitamos producir también nosotros para no solamente consumir, sino también aportar. Si yo no produzco nada, entonces toda mi vida voy a estar reproduciendo lo que otros ya dijeron, los que otros ya escribieron. Si yo no planeo por mí, si nuestro colectivo no planea, entonces otros van a estar planeando todo el tiempo para nosotros. Si yo no decido, otros van a estar decidiendo. Si yo no organizo, otros van a estar organizando. Y entonces, si yo no pienso, si yo no hablo, si yo no organizo, si yo no ejecuto, si yo no propongo, si yo no aporto, si yo no creo, o si no recreamos las experiencias, entonces yo no existo como maestro. Yo sería un agente más reproductor de este sistema que necesitaríamos mucho tiempo para analizar, pero que estamos viviendo una crisis, esta crisis que han llamado pandemia, es creada precisamente por el sistema y, y no es tan fácil decir, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo organizó? ¿Quién lo planeó? ¿En verdad es inmortal el virus? ¿En verdad no se muere? ¿Quiénes son los mortales? ¿Qué podemos hacer? Entonces, esta es la realidad que desde el colectivo y desde los principios de la educación popular necesitamos cambiar. ¿Nacimos pobres? ¿O qué es ser pobre? ¿No? De veras, yo nací este, para ser peón, nací para ser maestro, o quiero ser maestro porque quiero ser maestro porque gana más dinero y ya no quiero ser sembrador de maíz porque no reconocen mi trabajo. Entonces, todo este pensamiento nos ha ayudado a darle vida, a, a no rendirnos, a no renunciar, precisamente a ser parte del colectivo. Yo no soy el único que sabe, sabemos todos, aprendemos todos, lo compartimos con todos, todos aportamos, y eso es lo que le da una vida orgánica, pero además este, integradora, pero además de aportaciones en el colectivo, una vida democrática interna, pero también con el compromiso de estar, con el compromiso de ser, con el compromiso de sentirse, con el compromiso de contribuir, pero además de aprender para seguir compartiendo. Compartir lo que hacemos, compartir lo que sabemos, compartir lo que hemos aprendido, es también otra base de este colectivo. Porque hemos dicho, si todo lo que yo sé se va a ir conmigo a mi tumba, ¿para qué lo aprendí? ¿Será que lo más glorioso es tener el último o el máximo grado académico para ser igual que el resto? ¿O será que tener la gloria del máximo grado académico porque así me quiero sentir? Si es para alimentar mi ego, pues entonces no estoy contribuyendo. Sí, necesitamos estudiar mucho, necesitamos investigar mucho, necesitamos comprometernos, estar en el esfuerzo, dedicarle tiempo, dedicarle vida. Pero lo más glorioso después de aprender algo es compartirlo, porque esa sería otra gran diferencia de lo que hacen los que reproducen el sistema y lo que queremos nosotros hacer como principio desde el colectivo, compartir. Si todos lo sabemos, entonces todos estamos en ese proceso de seguir aprendiendo, porque el proceso de aprender no se debe detener. Y en el último de los casos, uno deja de aprender hasta que físicamente nos vamos, transitamos, evolucionamos, ¿no? Trascendemos, pero nuestra vida debe estar llena de metas, llena de proyectos, llena de ideas,
para estar en movimiento permanente, porque cuando dejamos de movernos, el cuerpo empieza a morir, nuestros pensamientos también se van estancando, dejan de brillar, dejan de estar pulsando, dejan de latir, y es cuando entonces, no sé si algún momento me va a llegar esa, como que, a ver, Nazario, ya cumpliste, tranquilízate, descansa, agarra tu hamaca, tu silla mecedora, y ya no digas nada, ya no hagas nada. No sé si me va a pasar eso, pero hasta ahorita he sentido como ese reto, esa necesidad de estar aprendiendo y estar contribuyendo, este, para mi pueblo, para mis compañeros, para mis compañeras, y así he sido desde hace muchos años, así sigo siendo, y, y por eso es que estamos aquí precisamente para compartir y que en otros lados, en otras esferas, en otras latitudes sepan que así como en Canadá hay maestros que están haciendo, que están luchando por transformar la realidad, también en Estados Unidos hay maestros así, en México también, en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en España, en Francia, en Japón, en China, en todo el mundo, en África, hay maestros que se autoproclaman de la educación popular y otros a lo mejor no sé si se proclamen o no, pero están haciendo educación desde sus comunidades, desde sus pueblos, produciendo, generando autosuficiencia, y autonomía. Wow, no, sí, sí es una experiencia completamente enriquecedora. En algún momento mencionaba a las infancias. ¿Solamente se enfocan en infancias o el colectivo no está enfocado, al igual como con los maestros y las maestras, a un solo grupo etario, sino también es mixto? Sí, sí, trabajamos con todas las edades, incluido los adultos, porque pues para nosotros es triste cuando hemos escuchado a personas que dicen, no, pues yo ya estoy muy grande, yo ya no aprendo, ¿no? Entonces, no, porque es como perder como una esencia de la vida, porque cuando somos pequeños, eso es lo que nos mueve, aprender, todo queremos ver, observar, tocar, armar, desarmar, ver cómo funciona, ver por qué se mueve. Es una necesidad natural, es propio del ser humano aprender. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí adentro? Que llega un día en que ya no queremos aprender, que no queremos levantarnos de la cama para ir a ver el mundo y leerlo, investigarlo y explorarlo y observarlo y tocarlo. Es propio y natural del ser humano aprender. Por eso es que, este, si hay algo que vale la pena es precisamente seguir compartiendo las experiencias, con los niños, con las maestras, con los maestros, pero también con los padres de familia. Pero también hay adultos que no tienen hijos en la escuela y que también quieren aprender. Cuando vamos a los pueblos, cuando vamos a las comunidades, en verdad es no solo gratificante, te da ánimo, te llena de fuerzas escuchar a los abuelos que ellos dicen, bueno, qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí, qué bueno que vienen a contribuir, a ayudar, a apoyar, a compartir las experiencias, escuchar a las madres de familia, cómo ellas enseñaron a hablar a sus hijos en sus lenguas maternas. Y miren, las madres, por ejemplo, que hablan mazateco, chinanteco o de todas las lenguas que se hablan en nuestro país, descubren que ellas enseñaron un sistema para que sus hijos hablaran y escribieran, y no tienen licenciatura, no tienen doctorado, no tienen esos grados académicos que como que todos quieren, porque como que algo les hace crecer y sentir, ¿no? Pero miren, en los pueblos, las madres de familia son las que enseñan a sus hijos a hablar su lengua, todo un sistema, ¿no? Y entonces, cuando nosotros les decimos, mire, es que usted enseñó a su hijo a hablar todo un sistema de comunicación, pues también es como reconocer lo que ellos hacen, ¿no? Enseñarle a comer bien a un hijo es un gran logro. Hoy la crisis de salud está porque ¿quién enseña a comer a los niños? La televisión.
Maruchan, Marlboro, Coca-Cola, Raleigh, pizzas. Es quien está educando ahora la forma de alimentación. Y en los pueblos es precisamente la familia y por delante la madre la que enseña a comer sano, enseña a comer bien a sus hijos. Y es parte de lo que hoy se está perdiendo. Por eso es que hablar de la educación comunitaria con los padres de familia es de suma importancia, pero también intentamos hablar de la medicina que hacían nuestros ancestros, nuestros abuelos. ¿Cómo es que unas hojas de aguacate sirven para desinflamar el estómago? ¿Cómo es que un té de manzanilla sirve para aliviar el dolor estomacal, el dolor de los intestinos? ¿Cómo es que combinando jengibre, cúrcuma, ajo, limón, puedes desinflamar el cuerpo? ¿Cómo puedes elaborar una pasta dental que no endurezca tu glándula pineal? ¿Cómo preparar un agua sin cloro, sin flúor? ¿Cómo hacer tu jabón, tu shampoo, tu crema, una pomada para darte un masaje, una pomada para los hongos, para las bacterias? ¿Cómo limpiar tu sistema inmunológico? Esa medicina que ahorita necesitan tener los padres de familia. Y no solo llevamos lo que nosotros sabemos, no solo compartimos lo que sabemos, ellos también, en todos los pueblos, la gente sabe hacer medicina. Nada más que como no se reconoce y no se valora, hasta muchos creen que no sirve, pero si hay alguna esperanza y una posibilidad en cuestión del cuidado de la salud, es la medicina natural, porque ni te va a crear adicciones, ni te va a perjudicar algún otro órgano, y menos te va a conducir a la tumba junto con alguna enfermedad. La medicina natural, precisamente una de sus claves y de sus magias, es que ayuda a limpiar, ayuda a desinflamar, ayuda a eliminar el dolor, ayuda a eliminar toxinas, ayuda a darle las herramientas que el cuerpo necesita para limpiarse, pero también para regenerarse. Y de ahí la importancia, entonces, hablar con todos de la importancia de sembrar la comida, de hacer una comida sana, de elaborar nuestras medicinas. Por eso trabajamos agricultura orgánica con los padres de familia, con los maestros, con los estudiantes de todos los niveles. Hacemos la medicina, les compartimos la experiencia de cómo construir un horno para alimentos, desde hacer un pan, una barbacoa, un panqué, un lomo de cerdo, pescados empapelados, cómo hornear las calabazas, muy económico de combustible, pero también decimos, miren, así se puede construir el temazcal, así lo podemos hacer, para esto sirve el temazcal, enseñarles en los masajes quiroprácticos para alinear el esqueleto, la estructura ósea, el masaje linfático para drenar y reactivar todo nuestro cuerpo, para reactivar el sistema inmunológico, trabajar las energías de la tierra, hacer las limpias energéticas con el caracol, la limpia de susto con las plantas medicinales, con el huevito, con con el chile, hacer la limpia con las piedras, con la energía de las piedras, hacer un levantamiento de susto en donde alguien se accidenta o se cae. Toda esa magia que tienen nuestros pueblos es como el principio de reconocer, encontrar, identificar y compartirlo con todos, porque es necesario saber qué hacer, sobre todo ahora en esta crisis, en donde no hay medicina, en donde no hay farmacia, donde no hay clínica y donde no hay doctor. Pero sí hay plantas medicinales para, por ejemplo, hacer una vaporización y limpiar tus glándulas mucosas, limpiar tu garganta, limpiar las vías respiratorias, limpiar los pulmones. Y, y si tenemos limpio todo lo que es las vías respiratorias y los pulmones, es más fácil enfrentar cualquier enfermedad. Si limpias tu sangre, limpias tu hígado, limpias tus riñones, limpias tu corazón, limpias tu estómago, los intestinos, si eliminas los parásitos y nos purgamos, pues nuestro cuerpo va a estar
sano, limpio, y va a resistir cualquier enfermedad o contagiosa o que se desarrolla porque el cuerpo se tapa o se inflama. Entonces, todo este conocimiento es importante compartirlo con toda la comunidad. Justo eso me remite a la primera parte que nos comentabas de lo que es una educación que sirva, ¿no? Una educación funcional. Entonces, en este mismo sentido, ¿cuál ha sido la falla del sistema actual para que no tengamos una educación funcional, ¿no? Desde la perspectiva, bueno, usted la perspectiva que ha tenido, que ha pues estado en los dos bandos, ¿no? Me imagino que en algún momento fue, pues en sus años de docente, como una educación, como lo que tenemos bien estructurado, y ya ahora el colectivo que se forma de educación popular. Entonces, Sí, nos sentamos a analizar cómo es que aprendemos a caminar, ¿no? Y lo que descubrimos en esta investigación es que primero, cuando somos bebés, observamos que los adultos se mueven y nos damos cuenta que caminan. Y nosotros queremos caminar como ellos, queremos comer como ellos, queremos tomar agua como ellos. Entonces, hay una necesidad natural de aprender, pero también hay un proceso natural de aprender. Entonces, el niño aprendió a caminar caminando, pero antes de aprender a caminar, se cayó, se raspó, le salió sangre, le salió pus, se le infectó, dejó una cicatriz. Entonces, aprender a caminar es doloroso, ¿no? Entonces, este niño aprendió a caminar caminando. Y entonces, hay que analizar todo lo que implica aprender a caminar. Aprendió a hablar hablando con sus padres, hablando con sus hermanos, con la familia. Aprendió a comer, ustedes saben cómo, ¿no? Para poder llevar correctamente la mano a la boca, pues primero cayó en la nariz, en la frente, en la cabeza, hasta que finalmente pudo sincronizar sus movimientos para llevar la comida y luego agarrar la comida y que no se le caiga. Entonces, esa es como la forma natural de aprender. Entonces, ¿a qué van los niños a la escuela? Todos, ¿a qué vas? Cuando les preguntamos a los padres, ¿a qué manda su hijo? A que aprenda. ¿Y tú, niño, a qué vienes? Yo vengo a aprender. ¿Pero aprender qué? Entonces, estos niños aprendieron haciendo, ¿sí? Y si en la escuela no se hace, si en la escuela no se pone en práctica eso que se dice en la escuela, entonces, ¿en verdad aprendieron? Yo me quedé así sorprendido en un campamento que hicimos con los estudiantes en sexto grado. Bueno, ahora sí ya trajeron todo, vamos a hacer la fogata. Hagan su fogata pues para que nos calentemos y calentemos la cena. Y tenían muchos problemas para encender el fuego, porque están acostumbrados a que mueven un botón y ya está el gas encendido, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que si dejamos de hacer, también aquí no hay desarrollo. Entonces tenemos que hacer. Entonces, cuando un niño en la escuela no hace, está sentadito 4 horas, cuando solo lee lo que le dicen que lea, cuando solo escribe lo que le dicen que escriba, y no tiene movimiento, y no tiene espacio para organizarse, y no tiene espacio para planear, no tiene espacio para ejecutar, entonces, ¿en verdad están aprendiendo? Porque la única forma de aprender es haciéndolo. Entonces, en nuestros pueblos hay maestros albañiles, y los maestros albañiles se mueren también. Y si se muere el maestro albañil, ¿ya no va a haber maestros albañiles? Sí, hay otros maestros albañiles. ¿Y cómo aprendieron esos maestros albañiles si no recibieron curso en línea, no fueron a ningún curso presencial, no tienen ningún diploma de que son maestros albañiles, pero ellos pueden construir una casa? No escriben el proyecto, pero ellos saben medirla, saben trazar los ángulos, saben armar el cimiento y poner los castillos, hacer las bases, poner las cadenas, hacer los muros a nivel, manejando el plomo y manejando el nivel.
y mira, no fueron a ningún curso y son maestros albañiles. La pregunta es, ¿cómo se hicieron maestros albañiles o cómo se hicieron panaderos o cómo se hicieron carpinteros? Haciendo, aprendiendo, experimentando. Su primer pan, pues a lo mejor se les quemó, salió duro, ¿no? El primer muro, a lo mejor no quedó perfectamente derecho, o el primer mueble no les quedó muy bien. Entonces, se aprende en la vida haciendo. Y entonces, si tú vas a la escuela a sentarte 4 horas a leer lo que otros escribieron y no haces, entonces no estás aprendiendo. Algo le falta al proceso de aprendizaje que sin práctica, pues lo único que tienes aquí adentro es información, pero necesitas acción, necesitas ponerlo en práctica. Entonces, yo digo que está bien que haya teoría en la escuela, pero esa teoría sin práctica está muerta. No necesitamos teorías muertas. Nosotros necesitamos darle vida a esas teorías, a la teoría, porque nosotros también hacemos teoría. Los padres hacen teoría, pero nadie se las reconoce, es más, ni ellos saben que lo que están haciendo es teoría. Entonces, esa teoría se va a quedar en teoría. Y por más maravillosa que sea esa teoría, si no la pones en práctica, está muerta. Si un libro no aprendes a hacer lo que dice en ese libro, pues es un libro muerto. Y de libros muertos, pues hay millones. Pero también hay casas que están muertas. Tú vas a una casa y parecen desiertos. ¿Por qué una casa parece desierto? Porque acá está como desierto. La realidad que yo vivo es un reflejo de esto que tengo aquí adentro. Entonces, cuando una casa no tiene prácticamente nada, pues entonces el problema viene de acá. Hoy nos damos con tristeza, digamos, como descubrir que las gentes en lugar de sembrar una planta, compran plantas de plástico para el interior de sus casas. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Yo respiro lo que la planta exhala. La planta respira lo que yo exhalo. Sin las plantas no habría oxígeno. No hay otro ser en este planeta que produzca oxígeno. Los únicos seres productores son las plantas. Entonces mi vida depende de la vida de las plantas. Si la gente tuviera esta conciencia, entonces estaría sembrando plantas. No llevaría sus casas al interior plantas de plástico. Si nuestro cuerpo ya está siendo invadido por el plástico, nuestra casa está invadida, llena de plástico, los ríos, los mares, los campos están llenos de plástico, y todavía llevar plantas de plástico a la casa, pues imagínense qué nivel de contradicción con esta realidad. Y entonces, el único cambio que hace posible cambiar este pensamiento se llama educación, pero no cualquier educación. Una educación que contribuya al desarrollo del pensamiento crítico, que, que me ayude a ser consciente de esa realidad. Si yo no siembro, si yo no produzco algo de lo que voy a comer, todo el tiempo voy a estar comprando. Si yo no hago mis experiencias, todo el tiempo voy a estar haciendo lo que otros hacen. Entonces necesitamos producir ideas, producir comida, sembrar comida, construir proyectos. Si nosotros no aportamos, no producimos, pues todo el tiempo vamos a estar consumiendo. Y precisamente si no lo haces en la escuela, si no lo aprendes en la escuela, ¿en dónde lo vas a aprender? Si no lo aprendes en tu casa, ¿en dónde lo vas a aprender? Entonces decimos, hay maestros que están en las casas. Los primeros maestros de los hijos somos los padres. Los maestros más importantes de los hijos somos los padres. El maestro en su escuela puede hacer muchas cosas, pero si no sirven para la vida, entonces ¿para qué lo hacen? Si no sirve para desarrollar mi capacidad intelectual, para desarrollar mi creatividad, mi imaginación, si no me desarrolla como escritor, como lector, como hacedor y constructor de proyectos, entonces
¿Para qué sirve lo que hace la escuela? Si lo que hacen las maestras y los maestros no me ayuda a hacerme responsable de lo que pienso, de lo que hago y de lo que digo, entonces, ¿en qué me ayuda? Entonces, no es cualquier educación la que va a posibilitar el cambio. Necesitamos una educación que sirva para la vida, pero no para cualquier vida, que sirva para la vida comunitaria, que es una de las esencias que se están perdiendo. Aunque vivas en la misma casa, pero no es colectivo, no es comunidad, es un grupo de 5 personas, pero no es familia. La primera comunidad, el primer colectivo tiene que ser la familia. Viven 500 en un pueblo, pero todos están peleados, están divididos, hay 10,000 religiones, hay 50,000 partidos políticos. Eso no es comunidad. Entonces, ¿quién está dividiendo a las familias? ¿Quién está dividiendo a las comunidades? ¿Por qué las quieren divididas? Porque si están divididas, en su cara se les puede hacer todo y no se van a dar cuenta. Entonces, se trata de reconocer esta realidad, entender qué es lo que estoy haciendo como maestro, como maestra, de veras esa educación lo que estoy haciendo sirve para la vida, sirve para la vida comunitaria, en verdad, esto que a mí me pagan para trabajar en la escuela, ¿sirve para algo? Porque si no sirve para la vida, entonces, ¿para qué sirve? Nos da mucha tristeza ver que en las familias se pelean la pareja, se divorcian, se separan, se pelean media casa, medio carro, medio perro, medio gato, medio hijo. Cada quien quiere tener un pedazo de su botín y nunca supieron qué era amor. Se divorcian y nunca supieron qué era la familia. Se pelean y nunca supieron qué es un hijo. Hay maestros que se jubilan y nunca tuvieron conciencia de qué era la educación. Ya se jubilaron, ya se retiraron del servicio y no tuvieron conciencia plena de quién educa, de cómo se educa y de para qué sirve la educación y dónde se usa eso que aprendemos en educación. Entonces, por eso la conciencia es fundamental. Y en nuestro colectivo, pues tenemos primero el pensamiento firme de que si hay 100 maestros en el colectivo, cada uno tendrá como meta final hacer su colectivo. Y el colectivo empieza por su casa, empieza con sus hijos. Necesitamos esa congruencia porque es un proceso de cambio, es un proceso de transformación primero para llegar al cambio. Y el cambio se tiene que ver en ti, se tiene que ver en tu casa, se tiene que ver con tus hijos, se tiene que ver con tus compañeros, se tiene que notar ese cambio. Cuesta, no estoy diciendo que es de hoy para el ratito, de hoy para mañana, no, es un proceso de cambio. Y por eso los cambios en educación son como el mayor reto que hay en este planeta. Si yo les consigo 12 uniformes, miren, rápido integro un equipo de fútbol. Si yo saco del banco 3 millones de pesos, rápido hago un partido político. Puedo crear o inventar otra religión y otra iglesia. Pero cambiar la educación, ese es el verdadero reto. Ese es el mayor reto que hay aquí. Porque la educación que sirve para la vida, la educación popular, tiene muchos enemigos. Porque la base del sistema primero es controlar el cerebro, el pensamiento de la gente. Si el cerebro está controlado, pues te tienen controlado. Y un cerebro que es indomable, que es crítico primero, que es indomable, que no se rinde, que sí se cansa, que descansa, pero que sigue, esos son los que van a contribuir para hacer posible cambiar, mover un punto primero para poder mover lo demás. Ese es el reto. Nuestros compañeros, los que están participando en el colectivo, a veces nos reunimos cada 15 días, a veces cada mes, a veces cada 6 meses, a veces 3 veces al año. Nos reunimos para discutir qué estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué más necesita? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo enriquecemos? Y cada quien se va a hacerlo. Y entonces
Si 100 maestros llegan, son 100 maestros que están haciendo colectivo y están haciendo comunidad. Me gustó mucho escuchar en alguna ocasión a Simón Bolívar, que sostenía que para hacer los cambios, para hacer la independencia y la liberación de las Américas, decía él, necesito a 100 generales libres. En México, el sistema tiene contratados aproximadamente, dicen, a 1.200.000 maestros. 1.200.000 maestros son los que reproducen al sistema. Y entonces necesitamos maestros libres. Necesitamos niños libres. Necesitamos niños y también jóvenes, maestras y maestros de pensamiento libre, pero también de pensamiento crítico. Necesitamos que desarrollen su conciencia, que den pasos en el desarrollo de su conciencia, porque solo así es como se hace posible esa transformación. Ya para ir cerrando la entrevista, muy grata, por cierto, me gustaría preguntarle, desde su experiencia, desde el pensamiento colectivo, ¿qué le recomienda a todos y todas aquellas que se dedican a la educación? Dígase maestro, psicólogo educativo, pedagogo, o una persona que simplemente guste, ¿no?, de compartir sus conocimientos. ¿Qué consejo le daría? Bueno, pues lo primero es sentarse, hacer una pausa y sentarse a revisar lo que estamos haciendo. ¿En verdad sirve para algo bueno lo que estamos haciendo? Es hacer la crítica, que es correcto, pero también hacer la autocrítica, ¿no? Y es ahí donde cuesta cambiar, haciendo la autocrítica, es hacer un autorreconocimiento. Yo tengo, miren, todas estas posibilidades de desarrollo, pero también necesito cambiar estas, que no están bien, que no me gustan. Entonces, hacer la autocrítica es también parte del proceso de cambiar mi existencia pedagógica, ¿no? De que revisen, ¿de veras están trabajando? Porque en mi pueblo un campesino trabaja y cosecha maíz. Un carpintero trabaja y produce muebles. Un maestro trabaja. ¿Y qué producimos? Producimos organización, producimos conciencia, producimos desarrollo intelectual, producimos proyectos. ¿Qué produce nuestro trabajo? Porque somos trabajadores de la educación. Entonces, digo, por lo que me pagan, algo debo producir, algo debo escribir, algo debo organizar, debo verificar que mis estudiantes aprendan y que eso que aprendieron les sirva a la vida de los niños, que lo puedan aplicar en su vida, porque cuando yo fui a la escuela, me enseñaron las ecuaciones de primero, segundo y tercer grado, el binomio al cuadrado perfecto. Yo sé que el proceso que pasé aquí para descubrir las relaciones, me ayudó mucho. Pero lo que no me explicaron es dónde voy a aplicar, dónde voy a utilizar las ecuaciones de primero, segundo y tercer grado y el binomio al cuadrado perfecto. Yo no sé si los extraterrestres la usan, yo no sé si los que van a la NASA la necesitan, pero entonces, si voy a aprender algo, debe servirme en algo que voy a utilizarlo para mi vida. Y lo otro que yo puedo recomendar a los maestros, a los trabajadores de la educación, es que hagan sus colectivos, organicen colectivos, siéntense a discutir como maestros, no sé, sencillos, humildes, que puedan reconocer, en donde no impere la soberbia de que yo tengo un doctorado y pues no sé cuántas leyes protegen a un doctor, pero no somos eminencias, somos maestros.
Somos seres humanos aprendiendo entre todos, con todos, ayudándonos. Y como dije hace un rato, si la gloria más grande después de aprender existe, se llama compartir. En el colectivo compartimos no solo preocupaciones, no solo problemas, no solo propuestas, proyectos, también las responsabilidades. Y también puedo decirles que si los que están escuchando y viendo, o los que posteriormente van a escuchar y a ver, consideran que podemos compartir con ustedes, de eso se trata, de decirles, pues todo lo que se requiere, se necesita, todo lo que pasa en un colectivo, porque a lo mejor yo soy sumamente romántico para hablar de mi colectivo, puedo hablar de otros colectivos, pero también sé lo que se necesita para ser colectivo. Entonces, necesitamos el colectivo por un principio humano, porque estamos hasta aquí, llegamos a este tiempo como seres humanos, como especie, como raza humana, llegamos hasta aquí gracias al trabajo en colectivo. No estamos aquí ni los más fuertes, ni los más inteligentes. Sobrevivimos y llegamos hasta aquí los más comunitarios, los que aprendimos en grupo, los que aprendimos en comunidad, los que nos protegimos, los que nos ayudamos en comunidad, somos los que estamos aquí. Y entonces el sistema sabe que por ese proceso pasamos para estar hasta aquí. Y entonces llega a la escuela, contesta tu libro, apúrate, entrega, corrige, no te fijes del otro, tú nomás saca 10, tú sé el mejor, tú sé el primero, no ayudes a nadie, a ti te costó, entonces guárdalo, escóndelo, y tú eres el ser más grande. Sí, yo puedo ser el más grande, yo puedo ser el más importante, pero no soy el único. Y ser comunitario es lo más grande. Trascender como un ser comunitario, yo digo que es lo más grande. Y para llegar después de 37 años hasta este momento pedagógico, pues mi cerebro está al mismo tiempo recorriendo todo lo que hemos pasado, este, experiencias de participación, de compañeros que se integran, pero también compañeros que se rinden, compañeros que dejan de luchar, o compañeros que dicen, pues sí, hablan muy bonito, pero eso es trabajo, esto es trabajo. Discutir en verdad, ¿estamos trabajando o qué estamos haciendo? Entonces, escribir en colectivo, hagan libros en colectivo, en verdad que es muy rápido, es muy bonito, es muy fácil y hasta es más económico. Entonces, hay muchas cosas que reflexionar con los que trabajamos en educación, pero quiero volver a decirlo. Hay maestros en las casas que no son reconocidos. Primero reconocidos por nadie, y luego ellos mismos no se reconocen como los maestros de sus hijos. Cuando les preguntamos, ¿tú eres su papá o eres su maestro? No, yo soy su papá. Su maestro está en la escuela. O sea, imagínate, ¿no? Los primeros maestros somos los padres. Y en la escuela también los maestros podemos hacer muchas cosas, pero sobre todo podemos hacer una educación comunitaria, una educación que sirva para la vida, una educación que sirva para enfrentar los retos de esta actualidad, los problemas y las dificultades de esta actualidad, que me sirva para entender qué está pasando, quién lo está haciendo, por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo. Y, y entonces, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué viene? ¿Existe el futuro? ¿Me tengo que preparar para mañana? ¿O nada más tengo que vivir hoy? Porque hay muchas cosas que meten a mi cerebro. El futuro no existe, pero miren, hoy estoy comiendo para vivir mañana. Hoy tomo agua para vivir mañana. Hoy estoy planeando para hacer mañana. Estoy sembrando para comer mañana. Estoy plantando árboles para tener oxígeno, para respirar hoy, pero también para respirar mañana. Estoy sembrando para tener semillas para mañana.
Y la educación popular siembra semillas en las familias, siembra semillas en el campo, en el cerro, en el río, en las ciudades, en las familias, en la escuela. La educación popular tiene que ser un semillero de esperanza, tiene que ser un semillero de posibilidades, porque si esta humanidad se está cayendo a pedazos, como vemos en la realidad actual, si nuestro planeta, dicen, se está destruyendo, no se está destruyendo, lo están destruyendo y lo estamos destruyendo. Si se está destruyendo a pedazos, ¿hay esperanza? Si las personas han perdido su esencia de ser humano, ¿hay esperanza? Sí, sí hay esperanza, por eso estamos aquí, porque si hay esperanza, porque sí queda esperanza. Muchas gracias, maestro Nazario. Para nosotros, en nombre de AIDU México, es un honor tenerlos por aquí. Y pues espero que no sea la última vez que podamos concretar alguna entrevista con ustedes como parte de un colectivo, ¿no? Y sí es cierto muchas de las cosas que nos comentaban. Por aquí la vamos a ir dejando eh, ya la entrevista. Sin embargo, esperemos tantito, ¿vale? Es